primera cosa que se me ocurre del circuito de Budapest en Hungría es el calor, la aerodinámica y una pista de karting. Budapest, 4,4 kilómetros, 70 vueltas, 306 kilómetros en total. 4 tramos rápidos, 3 curvas lentas, un punto ideal de adelantamiento, velocidad máxima 315 kilómetros por hora. Vamos a dar una vuelta en el simulador de Red Bull al circuito de Hungría, Budapest. La primera curva es una curva donde hay mucho grip, con una frenada de séptima a segunda velocidad, muy cerrada, 180 grados. Sales en segunda, metiendo marchas hacia la segunda curva en bajada, que se hace en tercera velocidad. Una curva muy bonita que baja hacia una curva enlazada de derechas, que se hace a fondo en quinta velocidad. Se engranan todas las marchas hasta arriba, una curva ciega. En quinta velocidad, muy ciega, y llegamos a la chicane más lenta del circuito. Es una chicane en segunda velocidad, muy bacheada, con muy poca salida de escapatoria. Y la tercera chicane consecuente es en quinta velocidad, es una chicane muy rápida, la pasamos a 230 kilómetros por hora. Hasta la penúltima curva del circuito, que es una frenada en segunda velocidad. Y la última curva parece que no acaba nunca, es una curva parecida al circuito de Nürburgring. Tercera velocidad hasta que salimos a la recta de meta del circuito de Budapest.